los mejores maestros se van a las mejores escuelas y a las escuelas urbanas, que se favorece a grupos ya privilegiados, que si bien es cierto no hay cierre de fronteras para evitar la migración, yo diría que aquí podríamos decir que hay un cierre de fronteras internas donde si no hay deportación oficial, la hay de facto, ¿no? Que hay abandono de la escuela en alta proporción y que esos alumnos no van a la universidad ni tampoco a una posibilidad de estudios superiores, que la heterogeneidad no es reconocida, y creo que también es un tema común, que los maestros no reconocen como su responsabilidad los resultados de sus estudiantes y eso cada vez es más creciente, tanto en lo público como en lo privado. Y yo me atrevería a decir hasta que en lo privado cada vez es más riesgoso. Que la responsabilidad de los individuos, la responsabilidad ya no va de los individuos sino de los sistemas, creo que todavía nosotros no hemos llegado a eso, todavía seguimos responsabilizando. Y las vicisitudes políticas, creo que también las tenemos aquí, por ello debe trabajarse en políticas de Estado, ¿no? Y no necesariamente en políticas cortoplacistas. Y que todo maestro es maestro de lengua, ¿no? Aquí también, ¿no? En el currículo planteamos esa integralidad que debería haber en las áreas, porque si no, evidentemente no estamos conociendo o estaríamos desconociendo esa integralidad de la formación. Y bueno, y tengo varias otras cosas más que las compartiremos a la hora de las preguntas. Muchísimas gracias, Aida, por permitirme comentar tu ponencia y a ustedes por escucharme. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Ahora tenemos los comentarios de Patricia Rey. Patricia es socióloga por la Universidad Católica del Perú, obtuvo su maestría y concluyó sus estudios doctorados en sociología en la Universidad Johns Hopkins. Es investigadora principal de GRADE desde 1985 y fue su directora ejecutiva entre los años 88 y 98. Su trabajo de investigación gira en torno a los temas de política educativa. Actualmente coordina desde GRADE un grupo de trabajo regional sobre estándares de evaluación en el marco del PREAL. Ha sido integrante y directiva del Consejo Nacional de Educación, es miembro del directorio de la Comisión Fulbright y del grupo de expertos de evaluación de la OEI. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Hace apenas un año se convocó al primer foro, lo convocó conjuntamente el Ministerio con el IPEVA, con el apoyo del Banco Mundial y del PREAL, y en esa oportunidad tuvimos los aportes de expertos de 3 países latinoamericanos que han venido desarrollando estándares nacionales, el caso de Chile, Guatemala y Colombia. En esta oportunidad, cuando se consideraba este segundo foro, consideramos oportuno que fuera la experiencia norteamericana, que tiene muchos más años de implementación y que está mucho más avanzada realmente en la implementación, la que se presentara en el foro y además que Aida tuviera la oportunidad de trabajar con el equipo conjunto del IPEVA y el Ministerio el aspecto tan importante de las minorías lingüísticas y cómo se verían afectadas con una propuesta de estándares nacionales. Ya se ha dicho, parecería como extraño pensar en un país tan distinto a nosotros como una posibilidad de un espacio de donde derivar lecciones. Estamos hablando de un país donde tradicionalmente la gestión educativa ha sido totalmente local, donde en los últimos años fueron los estados los que comenzaron a cobrar más fuerza con respecto a los distritos escolares, los llaman allí, y donde solo muy recientemente el gobierno federal se está atreviendo y está recibiendo presiones para asumir un rol de mayor liderazgo, que coincide, mucho no coincide, justamente es diametralmente opuesto a lo que ocurre en el Perú, donde hemos tenido una gestión educativa fuertemente centralizada, donde todavía estamos en los pasos iniciales y en el momento de promover que las regiones asuman los departamentos, esta mañana se hizo una diferenciación entre los dos conceptos, un rol más claro en la conducción de sus sistemas y donde hay una confusión muy grande respecto a cuál va a ser y cuál debe ser y cuál puede ser el rol de los municipios en la gestión del sistema escolar.
Otra diferencia radical, por ejemplo, y no es que el dinero sea el determinante, pero a veces se oye muy fuertemente, es un país donde se gasta en promedio, con grandes diferencias como nosotros también, $10,000 al año por cada alumno de educación primaria, mientras que en el nuestro estamos en $280, $290 por alumno. Entonces parecería que tenemos poquísimo en común. Es más, en Estados Unidos, las estimaciones más recientes a las cuales he tenido acceso, el gasto público en educación alcanza solamente 10% del presupuesto de la nación. En nuestro caso, la educación representa un gasto mucho más grande dentro del presupuesto público. O sea, es un esfuerzo nacional más grande que tenemos que hacer para alcanzar esa mísera suma de menos de $300 por alumno. Sin embargo, no tengo la cifra para Estados Unidos, pero sabemos que aún con ese gran esfuerzo, no estamos ni siquiera a la mitad de la meta que se planteó hace ya muchos años en el Acuerdo Nacional de llegar al 6% del PBI. Nos hemos mantenido casi paralizados en ese nivel. Sin embargo, pese a esas enormes diferencias, hemos visto cuán dramáticas son las similitudes en las condiciones, en las oportunidades, en la permanencia de los chicos en la escuela y de los logros tan diferenciados que se dan entre distintos grupos poblacionales. Los que presentó Martín, con respecto especialmente a nuestras poblaciones indígenas, pero también los rurales en general con respecto a los urbanos, y no mencionó, o no recuerdo que mencionara, las diferencias entre los distintos departamentos. Las brechas son igualmente dramáticas en Estados Unidos, entre ciertos grupos minoritarios y la mayoría de la población. Pero una diferencia, sin embargo, grande, es que en Estados Unidos hace más de 20 años comenzaron a compararse con los países desarrollados que tenían mejores logros educativos. Y ahí llegaron a la conclusión de que uno de los problemas más grandes que determinaban esa baja, ellos enfatizaron mucho el tema de la competitividad, la competencia con los otros países, era que el currículo que se estaba aplicando, con mucha diversidad por supuesto en los estados, tenía una milla de extensión y una pulgada de profundidad. Entonces, ya en esa época, y a diferencia posiblemente de lo que pudiera ocurrir en nuestro país, a menos que algo cambie muy dramáticamente, con el apoyo allá de uno de los principales gremios sindicales, el American Federation of Teachers, se decidió comenzar a implementar una política de estándares. ¿Qué significaba qué cosa? Primero, expectativas comunes y transparentes sobre qué es lo que los chicos deben saber y deben saber hacer con lo que han aprendido. Segundo, con evaluaciones que midieran cuán cerca o cuán lejos estaba de esas expectativas que ellos llamaron estándares, para guiar la enseñanza, para guiar el aprendizaje, para guiar la elaboración de textos, para guiar la formación magisterial. Significaba también mejorar los programas curriculares y la formación docente, la local, para que estuvieran alineados con esos estándares. Y significaba desarrollar sistemas de responsabilización de diversos actores. Diríamos que primero se responsabilizaba a los niños, después se responsabilizaba a las escuelas, ahora se está haciendo más presión sobre los estados para que sean ellos los que tomen las riendas y se hagan responsables de los resultados. Son estas cuatro cosas: expectativas, evaluación, mejores programas, mejor formación docente y sistemas de responsabilización, los que fueron parte de esa propuesta. Y sin embargo creo que, no sé si ahí estaría de acuerdo, que se minimizó realmente el peso enorme que tenía el tercer componente, el de apoyo para mejorar los programas curriculares y de la formación docente. Eso avanzó mucho más lentamente que el desarrollo de las pruebas, de las políticas de accountability, de responsabilización. Tanto que Lauren Resnick, que es una de las teóricas y de las propulsoras más grandes del movimiento de estándares en Estados Unidos, ha dicho que el movimiento de estándares fue secuestrado por las pruebas y la responsabilización, ¿no? Y pese a eso, pese a que las estándares y que las evaluaciones tomaron tanta preponderancia y todo, y la definición de las expectativas,
hubo un gran conflicto en los Estados Unidos entre si eran los profesionales, los docentes, los especialistas en las disciplinas o los estados quien tenían que liderar el proceso. Y en eso, y siento que es importante recalcarlo, los ganadores fueron los estados, fueron las oficinas, fue la burocracia. Ellos quisieron, en parte incentivados por estímulos fiscales del gobierno federal, hacerse cargo. En un país como el nuestro, en que estamos en un proceso de descentralización, es muy importante estar al tanto de ese riesgo, porque los estándares, lo que resultó fue que tuvieron unas pruebas que no estaban alineadas claramente, eran pruebas las que estaban disponibles ya, que existían, etcétera, que usaban los métodos menos costosos de evaluar, las cosas más fáciles de medir, no solamente en cuanto a qué competencias no solamente en cuanto a qué áreas, sino también qué tipo de capacidades y de competencias se iban a evaluar. Entonces, aquellas que implicaban aprendizajes más complejos, una demanda cognitiva más elevada, fueron descuidados. Y la orientación al sistema, a los docentes, etcétera, fue insuficiente. Pese a todo esto, yo creo que hoy en día en Estados Unidos se reconoce que se está prestando mucho más atención a la situación de los grupos de más bajo rendimiento. O sea, antes eran ignorados, la gente enseñaba para elevar el promedio o para que los que más cerca estaban de tener desempeños elevados avanzaran aún más. Lo que no se ha dado, pero esa atención está restringida a identificar cuál es su nivel de logro, a decir cuán mal están y muy poco a ver cómo se hace para lograr que mejoren sus desempeños. Las brechas entre ciertos grupos, por ejemplo, los afroamericanos y los blancos americanos, apenas comienzan a cerrarse, ¿no? Como entre la población hispánica también, y no en el mismo ritmo en todos los estados ni en todos los lugares. Y eso que han pasado 20 años. En nuestro país no podemos esperar 20 años para empezar a cerrar las brechas. ¿Por qué? Porque necesitamos mantener el crecimiento. Porque sin ese crecimiento no vamos a poder sostener el desarrollo de nuestras instituciones y el gasto social que tenemos que hacer. Para tener las capacidades necesarias para desarrollarnos productivamente, necesitamos mejorar la educación de todos. Necesitamos de todas maneras que la educación contribuya a la cohesión social. Hay un país con una conflictividad enorme, con un incremento de expectativas, con una visualización de las diferencias mucho mayor de lo que había en el pasado, y la estabilidad de la nación y la estabilidad de la economía requieren que haya una mayor atención. Y sobre todo necesitamos realizar, como dijo Martín Vegas esta mañana, los derechos fundamentales de las personas y de los pueblos. Esas cifras que se mencionaron del 90% de la población quechua, aymara, shipibo, aguayún, que no logra los aprendizajes esperados, es intolerable. El hecho que 70% de los estudiantes, de los niños de educación inicial no puedan tener acceso a una educación, a unas oportunidades educativas, es intolerable. Como lo es también el hecho de que 80% de las escuelas que atienden a esas poblaciones no tienen servicios básicos. Dirá uno, tampoco los tienen en sus casas, tampoco los tienen en sus comunidades, pero la escuela no tiene que ser igual que su comunidad. La escuela tiene que proveer un ambiente acogedor que permita que los niños aprendan. Todo esto para señalar que el proceso de construcción de estándares y de creación de un sistema de regulación de la calidad tiene que atender esos riesgos desde el principio, cosa que puedo decir con mucha tranquilidad que está plenamente en la conciencia del equipo del IPEBA y del Ministerio de Educación, tanto la gente de Educación Básica Regular como la de la UMC, que está trabajando en el desarrollo de esta propuesta, y también está plenamente en la conciencia de muchas instituciones de la sociedad civil que están constantemente siendo convocadas por el IPEBA a contribuir al proceso de construcción de los estándares. La UMC, por ejemplo, tiene una visión muy equilibrada de cuánto puede aportar la evaluación al mejoramiento de los logros de aprendizaje. Trabajan como si todo dependiera de ellos, pero saben perfectamente que hay muchos otros cambios que tienen que darse para que esto tenga el impacto deseado. Ahora, el que estén conscientes no significa que la batalla está ganada, porque los retos, y como se ha visto ayer durante un taller de 2 días, de decidir, tenemos estándares iguales para todos, en un país donde los puntos de partida son tan diferentes,
en qué son las progresiones en el desarrollo de capacidades, de competencias, las